¿no es cierto?, por examen, etcétera, pero no en el caso del paciente que vimos ese día. Ahí los factores de riesgo no puede ser epidemia porque no hemos hecho control de colesterol. No puedo decir que es diabético porque definitivamente no ha hecho la glucosa, pero sí ha conocido los factores de riesgo en general, estamos viendo acá, no en el caso del paciente que han visto ustedes en la práctica. Pues hay factores de riesgo, sí, tenía ahí que hipertensión, tenía sedentarismo, tenía el estrés, ¿no es cierto? Fumador y no hacía ejercicio, ¿no? Y al final sucede estas situaciones también que ustedes han visto en ese video. ¿Qué es lo que se repasó ese día, ¿no? Y definitivamente para que no nos perdamos, ¿no? Ahí había tres puntos, ¿no? O sea, en el proceso de lo que es el infarto al miocardio en general son tres grandes, ¿no? Para nosotros. En otros colocan a veces situaciones muy específicas, pero acá significa, en primer lugar, ¿no? ¿Cómo empieza eso? No estamos hablando que allá salió el trombo, émbolo, lo que quieran decir, ¿no? Y luego ha taponeado, y así isquemia y infarto miocardio. Estamos hablando de un inicio. Y en un inicio, la parte que corresponde, en un inicio, Recording in progress. en inicio lo que corresponde a la primera parte es la parte inflamatoria. Ahí se inicia, ¿no es cierto? Entonces, también se les comentó en ese momento que la parte inflamatoria va a significar que un hemograma, ¿no es cierto? Un PCR. Y como todavía se está agregando ahí definitivamente los elementos lipídicos, el perfil lipídico, o sea, en ese momento hay que solicitarlo. Interleuquinas también igual. Algunos mencionan que se puede agregar otras pruebas, pero por lo menos son las más específicas, ¿no? Un hemograma para ver leucocitosis, un PCR para ver inflamación, perfil lipídico, porque hay que ver la acumulación de esta grasa todavía, y luego también la interleuquina. El resto puede agregarse, pero esas cuatro son cosas importantes. Entonces, ese es el proceso. Cuando ya viene definitivamente todo esto y vemos nosotros a la derecha que ustedes han tenido, que ya definitivamente el ateroma cierra, ¿no? Lo que significa esa parte de fluidez. Ahí viene que ya viene siendo en la coronaria, estamos hablando pues que hay un proceso, primeramente, ¿no? Anginoso y luego una situación de infarto al miocardio. Estamos hablando de dos procesos grandes, ¿no? Infarto al miocardio. Y ese infarto al miocardio vacío, ¿cuál es la solicitud importante, ¿no? Ahí dentro de lo es los biomarcadores. Generalmente es KMB, la mioglobina, troponina, que la preferencia tienen los médicos acerca de eso. Y si hay algún agregado que no sea más que pruebas de laboratorio es una cosa, por eso digo, lean bien la pregunta, y el otro es los procedimientos que debe utilizar es biomarcadores y el EKG, ¿no es cierto? Que es importante. Entonces tenemos ya dos panoramas de esto, y vamos a ver la tercera. Mirando eso, vamos a entrar solamente a la parte que nos interesa, ¿no? Ah, ok. Bien, o sea esto. El paciente, si ustedes ven acá, casi la troponina con CQMA en bebé, troponina XI o T, aumentan la misma proporción del tiempo, ¿no? De optimicidad o vida media, podemos decir nosotros. Y casi a las 12 a 24 horas, ¿no es cierto? Y ahí todavía sigue en pico. Y luego de 7 en una semana, más o menos 10 días, recién desciende la troponina. En caso de SACA-MB, 2 a 3 días. Pero ¿quién baja muy rápidamente? La mioglobina. Por lo tanto, cuando posterior a un infarto de miocardio que pase más de 48 horas, 62 horas, qué sé yo, y aparecen los síntomas de dolor precordial nuevamente, la prueba que debe utilizarse para determinar el reinfarto es la mioglobina. ¿Se dan cuenta? Entonces, tienen tres procesos grandes en los cuales no debe equivocarse en el término, ¿no? Ahora, posterior a eso, cuando sucedió sucede el problema, ¿no? Ya solucionado el problema, ya se calmó, se puede decir, en parte del infarto, ¿no? No llegando al reinfarto, un infarto, y se controla en el paciente. Y esto ya generalmente los cardiólogos hacen eso, EKG, el perfil lipídico, y algunas oportunidades
ponen troponina, pero esto más que por un control, no por un diagnóstico. Los dos importantes es cómo está funcionando el corazón y el otro es que no haya una carga, ¿no? Que acumule en esto en los vasos arteriales. Entonces se le pide de todas maneras, ese es el control. Pues ya tenemos nosotros todo ese proceso que nos corresponde al paciente con síndrome coronario. Ya sabemos que los marcadores, no, en este caso, los marcadores sí son importantes. En este caso, la troponina. Eso ya es conocido y ustedes también han llevado lo que significa la parte de cardiología, ¿no? Mm. Esto también es importante que lo conozcan, ¿no? Porque acá definitivamente lo que ustedes ven, y nuevamente, la mioglobina está adelante y baja. Entonces, sí es posible utilizarlo en lo que significa, en este caso, reinfarto en el paciente. Zika total ya no se utiliza, CKMB sí se utiliza. Algunas oportunidades también menciona, porque también tiene una, acá el CKMB a las 24 horas también su pico y luego regresa. Algunos dicen que también se puede utilizar, ¿no? Pero más inmediato es la mioglobina. Y acá, por ejemplo, estamos viendo todo lo que son marcadores de síndrome coronario, una parte inflamatoria. No vamos a comentarlo más, pero aquí estoy hablando del PCR, estamos hablando de las interleuquinas y otros factores también necrosis tumoral, ¿no es cierto? Vale. Meroperoxidasa. Una de las cosas una de las prácticas que no sé si la han llevado a cabo es que sale una relación de pruebas troponinas, infarto, y luego también sale el BPN. Esto exclusivamente para mostrarle la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Y eso, o posterior de alguna, lo razonable, ¿no? No digo que se debe ir a hacer solamente ahí. Después de un infarto, el péptido natriurético se puede utilizar para valorar realmente la contracción, ¿no es cierto? Y la estabilidad de lo que significa la fibra cardíaca. Y eso podría ser inclusive hasta posterior, ¿no es cierto? Como un control. Mencionarles solamente que en el caso de la glucosa fosforilasa, también igual, se libera la circulación 2 a 4 horas, ¿se dan cuenta? Casi como la hemoglobina. Te puede iniciar el esquema miocárdico y regresa al valor normal en 1 o 2 días. Mm. Una de las cosas que sí se conoce con respecto a esta marcadores es más sensible que el CKMB y la mioglobina. Estamos hablando de sensibilidad, no aparición, por si acaso. En el diagnóstico precoz de un infarto. Si aparece esto y demora aparecer CKMB o hemoglobina por la cantidad que debe estar reportada, sí se puede utilizar esto como también un signo precoz de un infarto del miocardio. Esto ya es conocido y acá le menciono nuevamente, ¿no? ¿Por qué la parte hematológica se está utilizando? Porque justamente tiene que inestabilidad de las placas. Todavía no estamos hablando de la salida de estos trombos, etcétera, y no hay mayor dificultad, solamente hay una inestabilidad de ahí, se acumula grasa, etcétera. Hay una reacción inflamatoria, definitivamente, entonces sí se puede usar. Incluso se menciona que cuando está en ese proceso de infarto a reinfarto y hay la progresión, una hemograma es importante. No, acá dice que no se utiliza mucho, pero en otros sitios sí. ¿Por qué? Se sabe que la presencia de leucocitosis permanente está hablando de un mal pronóstico. Mal pronóstico. O sea, la parte inflamatoria sigue, continúa hasta que se definitivamente puede llegar a una, a un infarto realmente más extensivo, ¿no? Cuando vean ustedes plaquetas también en relación, estamos hablando, y esto también se puede utilizar como el hemograma, el leucocito, un proceso inflamatorio. Plaquetas mayor de 450.000, estamos hablando también proceso inflamatorio porque es un reactante de fase aguda.
¿Se dan cuenta? Igual que la teloquina, igual que el PCR, las plaquetas también. O sea, indican, en este caso, el hemograma que se le tome al paciente, que sí hay un proceso inflamatorio que continúa, ¿cierto? Pero son restantes de fase aguda. Entonces, por eso se utiliza en la primera parte de este síndrome coronario. Solamente mencionarle en el caso de la muerte súbita, ¿no es cierto?, que no se conoce, o sea, no se puede, porque esto en cuestión de minutos muere el paciente. Lo que sí se está haciendo valoración es en pacientes, ¿no? En este caso, inclusive están empezando hasta con los escolares para hacer el electrocardiograma eh, en España, ¿no? O sea, escolares ya, y algunos que más tienen antecedentes les hace el seguimiento. ¿Y qué se debe valorar en este caso? Los pacientes que tengan alguna sintomatología, antes que llegue a esto, ¿no? El exceso y un sinnúmero de elementos, pero el pecto natriurético se utilizar antes de, no posterior. Igual se dice si hay hipocalcemia. Ya estamos hablando de calcio, patio natriurético, EKG, el estudio también de genético, ¿no? Porque se conoce que en estos casos los pacientes también, si hay una predisposición genética, sobre todo en estos elementos que estoy mencionando, también tiene una alta incidencia de lo que significa la muerte súbita. Y lógicamente la muerte súbita también tiene que ver con la parte tóxica, ¿no? Eso ya es conocido, provoca también un paro cardíaco, se puede decir, una muerte súbita. El infarto silente, lo que tenemos que ver nosotros es, ¿no?, que ciertas cosas son acompañantes de un infarto que son generalmente en ancianos. Más allá de esta edad, esto ya son consideraciones de fuera, pero más allá de esa edad sí se conoce que hay infarto silente, ¿no? Y a veces muchos de estos casos suceden solamente por un control, ¿no? Van a hacer un control y van que ha tenido microinfartos ahí. Y eso actualmente es conocido, ¿no? ¿Quiénes pueden sufrir de esto? El diabético, el que tiene problemas de obesidad o sobrepeso, hipertenso, y lógicamente estamos hablando también de hipercolesterolemia. Podemos también hablar de la dislipidemia también igual, la vida sedentaria. Si ha tenido un infarto previo, que también nosotros ha habido casos que hemos estado observando también estas situaciones en los hospitales, el tabaco, y definitivamente si hay pacientes con antecedentes cardíacos, ¿no? Familiares, pues ellos son los que están, eh, como se le dice, ¿no? Están en los factores tremendos para sufrir un infarto silente, ¿no? Algunos son microinfartos, pero otros son bastante extensos, ¿no? Y la sintomatología no es como la conocemos nosotros. Por eso que esto se conoce más por un EKG de control y sobre todo en pacientes ancianos. Y se le puede tomar todo lo que está aquí, ¿no? Vas a ver si es diabético, si tiene problemas renales, su perfil lipídico, etcétera. Y los exámenes que ustedes muestran aquí. Esto es lo importante que se tiene que conocer en lo que significa el problema cardíaco. La dislipidemia significa pues que hay presencia de eh, alteración de los lípidos a nivel de la sangre. Una cosa es perfil lipídico, es la parte analítica, ¿no?, de estos elementos, y la otra es lo que aparece de elementos diferenciales, elevados, en la parte de sangre. Entonces se la conoce como dislipidemia. Y ya conocemos nosotros los valores también que son importantes, no tenerlos presentes, ¿no? Una de las cosas que se está conociendo en la actualidad es acá tenemos apolipoproteína 1 y la apoproteína B. La apoproteína B es la que está en la estructura de todos los elementos triglicéridos, ¿no? LDL, IDL, VLDL, kilomicrones, eso es parte. No, el HDL no contiene ApoB, sí contiene ApoA. Esto también ayuda, ¿por qué?
Porque antes de, ¿no es cierto? Ahí se menciona, eh, también hay un apo A minúscula, ¿no? Que ahorita no está ahí. Porque se ha visto, o sea, en los exámenes que se han hecho en otro lugar de investigación, que a veces el LDL está normal, el paciente está con un problema arteriosclerosis a veces avanzada, que el apo A minúscula, A por A minúscula, está subido. Entonces ahí se hace un control definitivamente muy diferente a lo que se estila en la actualidad de bajar los lípidos, los alimentos y algunas estatinas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto ahorita de la importancia se está dando que al APO minúscula, A minúscula, al APO B y al APO A1. El APO A1 facilita el traslado de los lípidos, ¿no? A nivel vascular hacia el hígado para que sea metabolizado y eliminado. Entonces, el APO A1 es importantísimo y es parte de la estructura del HDL. De ahí vemos otro, el APO B, ¿se dan cuenta? Y el APOA1, y este es uno de los puntos que ahorita se está manejando mucho en los cardiólogos, ¿no? No lo hacemos nosotros, son los cardiólogos, pero también tenemos que conocerlo. Es conocer el el colesterol no HDL. Qué sencillo, ¿no? Colesterol total menos HDL, tenemos el colesterol HDL. Cuando no se puede realizar, dice, el ApoB como análisis, por, por situaciones a veces económicas, etcétera, una forma de semejar a esta cantidad que hay en ApoB es utilizar el colesterol no HDL. Ahora, ¿y esto por qué? Porque esto está valorando el riesgo aterogénico. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos hablando nosotros de qué? De las primeras partes, ¿no es cierto? Del proceso de la primera inflamación, depósito de esto, y eh, todavía no hay ese el ateroma que se está ya evolucionando, desarrollándose y luego viene el infarto. Entonces, este es el riesgo. Entonces, ya ahorita los cardiólogos están trabajando mucho con respecto a esto, utilizando pues hasta estas fórmulas que son importantísimas tenerlas presentes, con valor de riesgo aterogénico. Y acá vienen algunas cosas que sí esto debería de conocerlo, ¿no? El cociente de colesterol y HDL, ¿cierto? Debe estar en la prevención primaria, debe estar en estos niveles menos 4. Acá tiene el ApoB y el ApoB y el ApoA, debe tener esta frecuencia. Y el cociente no HDL, como el HDL, también debe haber esta frecuencia. O sea, por lo menos tener la visión de lo que es importante dentro de la valoración de los riesgos e índices heterogénicos en el paciente. Y con los marcadores hepáticos. Esto es parte de lo que tienen ustedes que no olvidar, ¿no? Con la parte tanto funcional, etcétera. Y hay una de las cosas que también sí es importante, porque todos estos elementos que ustedes ven acá es diagnóstico. Ustedes tienen la síntesis, ¿no es cierto? Tienen digestión de alimentos, glucógeno, etcétera, los proveedores de coagulación. Porque cuando hay una hipofunción o un daño funcional hepático, todos estos elementos van a ser alterados. Entonces uno tiene que conocer que dónde se están originándose estos elementos bioquímicos. Bueno, estos son ya la parte inmunológica, que también es bueno que lo conozcan. Están en la parte enzimática, etcétera, valores normales. Y hay cosas que sí no deben de estar en nuestra mente, ¿no?
Que hay un patrón hepatocelular, sí, tiene que ver con las transaminasas, ¿no es cierto? Y luego tenemos un colestásico, generalmente son de obstrucción. Acá, aparte que definitivamente las transaminasas pueden estar, acá tiene que haber fosfatasa alcalina más gamma. O sea, eso es importante. Entonces tenemos ya un patrón netamente hepatocelular y otro patrón que es colestásico. Esto ya es conocido, las transaminasas, lo interesante es, no son sensibles en este caso, este tipo de LAST, ¿no es cierto? No son específicos que llamamos nosotros al TGO, pero, pero sí, si hay una elevación, un tanto como TGP y TGO, definitivamente sí hay un problema de tipo hepático. Aquí viene un asunto, ¿no? Que cuando se hacen los exámenes, por esa razón, no debe haber hemólisis en la sangre, ¿no? Porque dentro de los hematíes hay transaminasas y esto también puede alterar las cosas. ¿Qué es lo que interesante? Es quizás esa relación. La TGO con AGP debe ser menos de uno. En la mayoría de hepatopatías, ¿no? Se va a encontrar esa relación. Cuando es una patología de hepatitis alcohólica, más uno. Vamos a ver también en TGO con TGP, más uno. Cuando estamos hablando de un paciente que tiene antecedentes alcohólicos, esto va a ayudar. Entonces el cuadro de hepatitis es una hepatitis alcohólica. Y recuerde que cuando hay uremia también los niveles son falsamente reportados. Cuando hay una elevación de las transaminasas hasta 10 veces el límite superior, siempre estamos hablando de una hepatitis vírica. Eso es lo frecuente, hemos tenido nosotros, hasta me acuerdo 2000 una oportunidad, ¿no? Que es bastante alta, y también hepatitis tóxica, ¿no? Elementos que provocan toxicidad, en este caso son medicamentos que provocan este problema, ¿no? Y una de las cosas que ya se está hablando sobre también la correlación con la obesidad. O sea, las transminas también se elevan. Porque quiero o no, o sea, la parte de lípido que se acumula también es un flujo de inflamación y lógicamente se reporta también elementos inflamatorios en este caso, ¿no? Y en este caso, la TGP. La colestasis, la fosfatasa uno lo conoce ya. Pero ojo, sensible, pero no específica. En caso de lo que significa la obstrucción, ¿no es cierto?, de los conductos, es decir, una colestasis. Pero una de las cosas que sí se conoce y que actualmente también se revela es cuando se eleva también la gamma, la 5-nucleotidasa y, una aminotransferasa que también se eleva. Y aparte de la fosfatasa estamos hablando nosotros que es necesariamente de origen hepático. Por esa razón que esto se usa como marcadores de perfil, ¿no? De estos problemas de colestasis en los pacientes, no solo, ¿no? Dígame, cuando hay una situación ahí ya bastante clínica, definitivamente uno puede decir, le tomo solamente gamma y le tomo fosfatasa alcalina, ¿no? Pero ya en nuestros medios se utiliza todos estos elementos para evitar que haya por ahí una equivocación por parte de la medicina, ¿no? Y es más específica para lo que significa la colestasis, la gamma. Es lo que más se refleja, ¿no? Porque estos tan elementos paran en el canalículo biliar, entonces la obstrucción es más evidente. Y acá se ve, ¿no?, que los límites pueden ser superiores, ¿no es cierto?, bastante elevados en una enfermedad hepática obstructiva. Y acá por una cosa interesante, decían, no, muy bien, es una situación obstructiva,
¿Qué elementos puede utilizar para el procedimiento de determinar que esto es obstructivo? Si me dicen fosfatasa, 50%. Si me dicen una ecografía, el 100%. O sea, la imagenología también ayuda a determinar también estos procesos obstructivos a nivel hepático. Una de las cosas que un cirujano pediatra lo vi, pues no solamente con la gama, me dijo dos cosas, ¿no? Cuando hay un nivel de gama en niños, y muchas veces niños pequeños, ¿no? O sea, por decirle, pues, menores de un año, etcétera, incluso hasta la fosfatasa que puede elevarse hasta 400 veces, él una vez me dijo, ¿no? Me dice, este es un problema de las vías biliares, como acá en este coloco, ¿no? Una atresia biliar. Entonces acá el tratamiento es quirúrgico. Entonces, hay elementos que en este caso facilita, en caso de los niños menores de un año, y se observa pues que hay una atresia de este tipo, por no decir lactante, ¿no? Pero podemos decir menores de un año. La cirugía es necesaria para estos niños cuando estos niveles, tanto de gamma individual o fosfatasa alcalina elevada, nos están diciendo pues que hay una atresia biliar. Y yo veía al cirujano y decía, no, esta es una atresia, hay que operarla inmediatamente. Realmente son neonatos, pues no, pero como le digo siempre, para no estar en eso, menores de un año. No se puede utilizar sola. Esto tiene que ser utilizado con la fosfatasa o la gama para determinar también la afectación obstructiva. Cuando ustedes observen una transaminasa elevada y una deshidrogenasa, ustedes tienen acá un valor referencial, ¿no? Más 300, y tienen ustedes 500, 600, está haciendo necrosis hepática. Y si los elementos son más elevados, están hablando pues, de necrosis masiva. O sea, ¿por qué? Porque la tasa de Johansa nos está indicando que hay una lesión, necrosis, destrucción. Entonces, esto sí es importante porque eso lo valoran cuando el paciente está pues en UCI y ve que sube esto, el problema es netamente hepático y hay una situación de, ojalá pudiera detenerse, ¿no? El lactato nos está indicando que hay una lesión primaria, hay una extensión en esto o una necrosis, lo que significa pues este órgano, ¿no? Y ven ustedes que también está elevada en la cirrosis, que es una de las cosas que últimamente hay dos cosas que se observan, ¿no? En el caso de los pacientes, ¿no? Y eso es lo que no he visto con frecuencia, ¿no? En los últimos, le diría, ¿no? En los últimos años, inclusive hasta antes de la pandemia, es como si esto hubiera subido, ¿no? Aparte que la pandemia de diabetes, que lo vemos, es esto, ¿no? La cirrosis. Entonces, el consumo de licor, definitivamente, que ahora no sé, antes era, y esta es una de las cosas anecdóticas, ¿no? Antes era cerveza, ahora se toma, ¿no es cierto? Tragos cortos, whisky, todas esas cosas, ¿no? Entonces, el consumo de esto también, en este caso, la indicación también de este daño, porque va a ser una cuestión de fibrosis, ¿no es cierto? A nivel del hígado, la cirrosis se observa el aumento de la cirrosis láctea. Y aquí ustedes pueden mirar al final, una deshidrogenasa alta necrosis hepática. Esto valora, detecta, monitorea el daño hepático. Hemos visto también con problemas muy serios con esto, sí, necrosis masiva. Síntesis. ¿Qué importancia saber que también hay pruebas para la síntesis, ¿no? La albúmina, aparte de la prueba de coagulación, etcétera, ¿no? Pero la albúmina es importante. Y hay una cosa interesante, ¿no? Que la vida media de la albúmina es 21 días. En un paciente que tiene un problema, en este caso cirrótico, y queremos valorarlo, vamos a encontrar las proteínas, o sea, que las albúminas normales, pero la que está alterada, prolongada, es el tipo de protrombina. Y la razón es esta, que todavía en ese lapso de 20 días y quizás un poquito más, ¿no es cierto? Porque es más o menos la vida media, ¿no? Que puede llegar a un mes, ¿no es cierto? Un poco más, todavía sigue normal.
porque la vida media que sale de la albúmina del hígado todavía está presente, pero ya la función neta y más específica la hace la protrombina. Luego ya cuando el proceso pasa a la situación más crónica, ya la albúmina baja, pero eso es lo que vemos nosotros y por esa razón que siempre que tienen que ustedes mirar es la vida media. Tipo de protrombina. Y acá hay una cosa también que no debe olvidarse, ¿no? Tipo de protrombina no solamente nos está valorando el tiempo de protrombina, sino también los factores 2, factores 5, factores 7 y el factor 10. Entonces, cuando nosotros hablamos de tipo de protrombina, estamos hablando que también hay una situación podemos decir, de eh, crisis, problemas con estos factores, porque también se forman en el hígado. Y acá hay un asunto que dice, ¿no? El tiempo corto, alargado, o sea, hoy me dice, no, tiempo, algo, algo diferente, ¿no? Se le debe decir tiempo prolongado. ¿Por qué? Porque acá en lugar de 13 se hace 20 y a veces no es detectable un tiempo, ¿no es cierto? A veces pasa. Nosotros hemos tenido pacientes que el tiempo de prostomía está bastante elevado, elevado, no es sino prolongado, y también tenemos tiempo de protrombina acortado, y que tiene que ver con la coagulación y muchas veces la aparición de trombosis. Pero acá el asunto es, hay un tiempo prolongado, y cuando es tiempo prolongado estamos hablando que no solamente es el tiempo de protrombina, sino los otros factores, que eso es importante tenerlo presente, ¿no? Esto, aparte de la albúmina, es síntesis. ¿Y dónde se realiza? En el hígado. Y uno de los problemas que ayuda mucho es la cirrosis. La bilirrubina es un marcador de la excreción, no sintetizado, no es hepatocelular, sino es de la excreción. O sea, valora ese tipo de situaciones en el caso de... La ictericia, a partir de 2 a 3 miligramos por decilitro, ya aparece. No necesitamos tener mayor cantidad, ¿no? Bordeando los dos, ya está apareciendo por ahí ¿no es cierto? La conjuntiva, y luego comienza a aparecer el resto del cuerpo. Tres consideraciones importantes nada más. Cuando es una bilirrubina directa alta, estamos hablando netamente de tipo, ¿no es cierto?, hepatocelular. Y cuando es indirecta, es todo lo que es hemolítico. Y todas las patologías, entre ellas la enfermedad hemolítica recién nacido, ¿no es cierto?, o transfusiones. Y el rótulo puede ser también obstructivo, ¿no es cierto? En caso de cabeza de páncreas, que es también otra de las patologías que se ve con bastante regularidad, y los problemas de hepatitis viral. El alfa-fetoproteína sí es un marcador. Definitivamente podemos nosotros tratar de hacerle monitoreo, el seguimiento de los problemas cancerígenos, en este caso con marcador de hepatocarcinoma, ¿no es cierto? En esto es. Nada más, no vamos a entrar a otra situación. La transferrina también es importante, no como elementos, le digo, únicos, ¿no? A veces pensamos que son únicos. El CA-119.9, la ferritina, pero que nos va a orientar a cierta patología que no, con frecuencia no la tenemos presente, ¿no? Y definitivamente el CA-109 estamos hablando de también un problema también que va eh, eh, a transformarse, ¿no?, en un carcinoma también. Y conjunto con el alfa-fetoproteína es un diagnóstico. Este es algo que, bueno, ustedes lo ven con tranquilidad. Dentro de las hepatitis, ¿cuál es lo interesante? Solamente vamos a hablar de esto, ¿ya? Vamos a ver un poquito más. Cuando hablamos de pruebas serológicas, recuerden, son pruebas no que a veces se han equivocado, lo digo así, ¿no? Un VDR no es prueba serológica en general. Cuando hablamos de prueba serológica significa, en este caso nosotros, es el hallazgo de los virus, ¿no? Detección de virus, cualquier virus, es serología. Vamos a ver acá. Ok. ¿Qué se pide cuando quiero pedir nosotros hepatitis B? Y este es uno de los, le digo, de todo el trayecto,
estando con los internos allá en el hospital, el problema era ese que se acercaba a nosotros, es decir, porque a veces, pues, ¿no? Nuestros amigos le dicen, le pídete tal cosa, ¿no? Y no marca. Entonces el interno va y no sabe qué marcar. Porque ahora ya no tenemos nosotros 50 análisis, ahora tenemos 800 exámenes y muchos más moleculares, genéticos, etcétera, que bordean los 1000 exámenes, ¿no? Hay que conocerlo. Yo tengo quiero diagnosticar una hepatitis B. ¿Y qué pruebas voy a realizar? Y acá lo he marcado con ¿no? Dos redondelitas ahí, antígeno superficie y anticore. Antígeno superficie o antígeno australiano. O sea, no se olvide que es lo mismo. Y el anticore. No el resto. El resto son para ver las partes crónicas o si se ha vacunado. Las dos pruebas, y eso realiza inclusive marcos de sangre, antígeno superficie y el anticore. Con eso ven ya el diagnóstico y eso lo piden ya como una rutina ahí en medicina, ¿no? Porque antes solamente se pedía antígeno australiano, etcétera, se pide las dos. Eso confirma el cuadro. ¿Qué pasa si una hepatitis A? Entonces yo tengo dos alternativas. Puedo pedirle hepatitis A, anticuerpo IgM, antihepatitis A. O si queremos nosotros valorar, realmente que esto puede durar años, pero yo le diría que la parte aguda, porque es lo más importante, casi el 100%, es el anticuerpo IgM, antihepatitis A. Esa es la forma como se pide, ¿no? Y en caso de la hepatitis C, igual, ¿no? Anticuerpos contra hepatitis A, C total. Esto puede ser por ELISA o biología molecular. Anticuerpos, antihepatitis C. O sea, ahí vemos nosotros que es la forma como se debe solicitar, debe ser anticuerpos, digo, hepatitis C. Esta es la forma como se debe solicitar estas pruebas que son las más frecuentes. Luego el resto, como la delta, el antígeno delta, etcétera, pero esta es la frecuencia de utilizar estas tres problemas virales de manera correcta. Esto ya conocido, ¿no es cierto? Tenemos un problema de función hepática, etcétera, y hay antibióticos, y de ejemplo, eso a los que ustedes van a... Todas estas pruebas víricas pueden llegar a ser una enfermedad hepática crónica. Y vemos nosotros aquí algunas consideraciones también esa cronicidad, ¿no es cierto? Y generalmente, como se menciona acá, como es crónica, en la parte sintética va a estar alterada. Y acá viene lo que yo le mencionaba, ¿no? Y acá problemas autoinmunes, hepatitis C, etcétera, que son cargas, pero esto es lo importante. ¿Qué pido, no? Y esto es al comienzo cuando todavía no encontramos esa, salvo por ecografía que encontramos reducido, pero igual hay que hacer el control y el diagnóstico que puede ser por esto y hacer un montón de pruebas. Y luego vamos a ver el funcionamiento, síntesis, hay hipoalbuminemia, hipergama, obstructivo, pancitopenia, ¿cierto? Y acá tiene que ver pues con todo un sinnúmero de elementos que definitivamente son lo que va a llevar pues a Chávez de salud, mal pronóstico, anemia. Si hay pantomitopenia, estamos hablando de anemia, alargamiento o prolongación del tiempo de protrombina. Y acá definitivamente las transaminasas no aumentan mucho, ¿eh? Y eso sí lo hemos visto, ¿no? Llega a 110, 150, etcétera. La parte de síntesis son las más evaluadas. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cómo está la albúmina, la gama, cómo está la parte hemática, en este caso el hemograma, cómo está en este caso también el de la coagulación, ¿ok? Entonces, esto definitivamente es algo que va a ayudar mucho a ver la valoración de todo ese proceso, ¿no? De la cirrosis a usted un marcado cronicidad.
y con el problema renal. Es algo que, como le digo, no necesariamente por ser nefrólogo, ¿no? Porque a la hora que usted va al interno se da cuenta que hay que hacer valoración de lo que significa la diuresis y elementos, y a veces nosotros han preguntado a veces los médicos, ¿qué esto, qué, dónde crees que sea el problema? ¿No? Adrenalgetoensina, etcétera. Actualmente hay tres elementos en laboratorio que está haciendo, se puede decir, el boom, ¿no? El hemograma, porque lo está utilizando para muchos aspectos, inclusive hasta problemas de CID, problemas de cáncer, que antes no se usaba. El segundo, el examen de orina, que inclusive se está haciendo pruebas genéticas ya, y las heces, ¿no es cierto? Que ahí está ya teniendo una especialidad grande donde se están determinando que inclusive hay problemas ahí que alteran ¿qué? La situación de el Alzheimer. Porque en estos elementos, en la sangre o sobre todo en caso de riñón o las heces, se eliminan muchos metabolitos, ¿no? Que actualmente ya se está investigando, en muchos de ellos ya hay trabajos, ¿no? Y que están determinando la importancia de estos elementos. Ustedes tienen aquí, ¿no? Definitivo, la orina, el aspecto, y siempre le mencionaba el aspecto cuando estamos hablando de aspecto turbio, y miren ustedes acá, ¿no? Células y proteínas. Cuando hay un aspecto turbio de aquí, yo debo encontrar en la orina células, hematíes, gérmenes, proteínas elevadas, cilindros o cristales, u otro elemento que puede ser también levadura. Cuando yo tengo una turbidez, yo ya en mi cabeza tengo que pensar de que puede haber todos estos elementos o una parte de estos elementos, pero en abundancia. Porque si no lo encuentro y es turbidez, ahí hay un error, pues. Por esa razón que tiene que usted examinar las orinas, tiene que examinar todo esto porque son elementos que a veces nos pasan de largo y el problema viene a posterior con estos pacientes. Y recuerden ustedes que inclusive uno de los aspectos de el aspecto, uno de estos aspectos de la orina es la bacteriuria asintomática, ¿no es cierto?, que se ve en los ancianos. No encuentran ustedes ningún elemento leucocitario, nada, pero puro gérmenes. Y no encuentran cristales, pero es puro gérmenes. Y se observa, y proteína, lógicamente. Y ustedes ven al anciano, está caminando, no le pasa nada, tiene una bacteriuria asintomática. Pero ya su color, ese aspecto es turbio. Un pH de 5, en una densidad hasta 1030, acá nos mencionan 1035, proteínas normales. ¿Qué hay si encuentro yo proteínas en este caso en la orina, en la cinta? Muchos dicen, proteinuria, síndrome nefrótico, jamás se dice eso. Yo tengo una proteína o proteinuria en cinta, detectada en la cinta de orina que ustedes han hecho. Para yo determinar síndrome, tengo que hacerle una proteinuria de orina de 24 horas, proteína de 24 horas. Entonces, en orina de 24 horas. En este caso, cuando ya veo las cantidades, menos de 3 o más de 3, estamos hablando ya de síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Entonces, eso también tiene que dar por consiguiente, ¿no? Que no, no sea algo, no sé si por ahí está bueno. Puedo adelantarlo, ¿no? Porque al final vamos a ver. Cuando yo tuviera un paciente diabético crónico y encuentro una orina con proteinuria, nuevamente detecto, y ya sea un paciente crónico, ya no le hago proteinuria 24 horas. Le tengo que hacer microalbuminuria. Eso lo vamos a repetir dentro de un rato. Entonces, vemos acetona. No toda acetona significa diabetes, ¿no? Porque también la gestante también provoca eso, los ayunos también prolongados. Entonces, lo que tenemos que hacer, recuerde, tengo acetona, pues pídele pues glucosa en sangre, ¿no es cierto? Eso va a determinar que sea realmente por cuestión diabética. La bilirrubina, eso ya definitivamente es nitritos.
Hay positivo o negativo. Hay una bacteriuria, definitivamente, pero no todos los nitritos son positivos. Generalmente está mostrando que son bacterias, pero a veces hay elementos cocoides que no dan, pero hay que ver una lámina y a veces tenemos que hacer un gran para poder determinarlo. La ictericia leucocitaria, como dice mañana, se detecta leucocituria, ¿no es cierto? Pero lo que nos va a revelar nosotros es la citología microscópica, recuerden, o sea, lo que es el sedimento. Porque como son elementos químicos acá que a veces por alguna razón se colorean uno más que menos, esto nos orienta, pero ya el ojo al final nos va a decir, hay gérmenes, hay leucocituria evidente, hay hematuria evidente, hay gérmenes, hay cristales, cilindros, etcétera. Eso es importante que también tengan presente ustedes a la hora que hagan la lectura de estos elementos. La creatinina ya hemos visto, ¿no? Es un marcador de función renal, pero ahora ya en esto de la depuración de creatinina ya no se está usando en los laboratorios, porque no te hemos encontrado pues, una creatinina normal y no evidencia un problema funcional, ¿no? La urea igual, no es un marcador útil, pero sí hay situaciones que pueden ser elevadas y hay alteraciones por cuestiones genéticas. Salvo que uno de los casos que hemos visto nosotros con una creatinina que diariamente subía y bajaba y una urea que también subía y bajaba, ¿qué cosa se encontró en uno de los pacientes, ¿no? Una necrosis tubular aguda. O sea, esa inestabilidad, tanto el urea que está hablando de concentración, pues, podemos tener elementos del sodio, todo ello, ¿no? Que también está alterado, pero estas dos cosas cuando son, a veces a las horas o a las 24 horas están sube y baja, esa es una necrosis tubular aguda. Y eso tiene que ver preferentemente con el volumen del paciente, o sea, hemorragia. El boom es importante si hace una referencia, ¿no es cierto? Y ahí vemos nosotros valores referenciales y también un boom superior a 100 nos está llamando de un daño renal grave. Y ahí vemos algunas condiciones para el boom elevado y también el boom para lo que significa el boom bajo, ¿no? La cistatina C y lo que es, podemos hablar muchas cosas, pero ¿qué es lo que se remarca, no? Debe utilizarse para ancianos, para niños y pacientes diabéticos. Detecta nefropatía temprana en diabéticos 1 y 2. Y acá tiene que ver por una sencilla razón, ¿no? Tanto en niños y ancianos. Es porque la masa muscular disminuye. Entonces una creatinina, recuerda que ahí se forma, ¿no es cierto? Una parte, primera parte, entonces no es tan útil en estos casos. Ahí se tiene que utilizar cistatina C, pacientes ancianos, en niños, y para detectar nefropatía temprana en diabéticos tipo 1 y 2. Es mejor marcador de la función glomerular. La beta microglobulina tiene dos características. Uno es, nos revela también la función tubular. Tenemos una beta que está elevada. En caso de problema renal, estamos diciendo hay un problema tubular. Y acá tenemos que ver de concentración, recuerden, ¿no? Absorción y reabsorción, etcétera. O eliminación también se utiliza. Entonces la beta nos está orientando. Pero también se utiliza como marcador tumoral. Pero es lo que vemos, dice. Toda disfunción tubular en orina, hay daño de reabsorción, una diferencia entre uropatías proximales, daño a la médula glomerular, la proteína aumenta en sangre, etcétera. Hay una alteración propiamente ahí, entonces ayuda mucho a la beta a hacerle control. Y también lo que vamos nosotros también en la situación inflamatoria, ¿no? Cuando hay lesiones también tubulares, aumenta la interleuquina 18. Esta es otra proteína también, es un indicador precoz de la filtración glomerular. Aparece en orina antes que otros marcadores del daño renal. Eh, también se avisora, ¿no? Como un marcador interesante también la proteína beta trace, lo que dice, ¿no? KIN 1, ¿qué nos ayuda esto?
identificar también, porque lo menciona ahí, la condición de las células del túbulo proximal. En el legal, el marcador precoz del daño renal aumenta 2 horas en sangre y precede 24 horas al aumento de creatinina. Ok. La inulina sí es una interesante para depuración, pero el problema es que es muy engorroso y muy poco se utiliza. Las pruebas de función renal, aparte de la beta microglobulina que le mencionaba y algunos de esos elementos que anteriormente hemos mencionado, los electrolitos, ¿no? Calcio, electrolitos, proteína, etcétera. Porque esa desbalance ahí no va a decir que hay un problema de tipo renal, pues, ¿no? En este caso. Y ahí dice el fósforo, por ejemplo, eso sí es conocido, el calcio, el fósforo, hay situación ahí irregular, en este caso aumenta la enfermedad renal. El calcio, alteración también al inicio de la enfermedad renal crónica. Los electrolitos también igual, ¿no? Y ahí viene esa contradicción, se puede, porque nos estás haciendo valorar la función tubular en general y aparte de los problemas propiamente de parénquima, ¿no? Tubular también. Y la proteinuria definitivamente nos está hablando, pues, de esa pérdida general, ¿no? De la función renal. Si queremos ver netamente túbulo, tenemos que hacer la prueba de concentración. Lo he visto hacer poco, ¿no? O sea, no es una situación que uno lo maneja. Generalmente la prueba de concentración, no tomar alimento o agua después de la cena, y también la dilución. Y vemos nosotros ahí, normalmente debe ser 1025 a más. Si la densidad permanece a menos a 1025 es signo de disfunción tubular. Y en caso de la dilución, la densidad debe bordear o menos 1005. Eso nos está mencionando también de que hay una osmolaridad, ¿no? Es normal. Y esta es una de las cosas tan importantes, ¿no? Es ver la osmolaridad, la orina. Lo tenemos. Prueba de concentración, prueba de dilución y sobre todo la prueba de osmolaridad. Eso es importante tenerlo presente. Luego el resto, definitivamente ya por pérdida, ¿no? La hematuria, y acá hay una cosa interesante, ¿no? Dice, tienen ustedes dos, ¿qué queremos saber? Y eso lo hemos visto en algunos, en las prácticas. Vimos dos cosas, les comentaba a los alumnos, ¿no? Salían en la orina y salían hematíes, ¿no? Y redonditos así como es. ¿De dónde es el problema? Y a veces nos confunden, ¿no? Hematuria pensamos que es todo lugar. No significa que no es glomerular. Cuando vemos hematíes que están alterados, refraccionados o no tienen la forma evidente como el de arriba, estamos hablando que sí, porque tiene que pasar por glomérulo, entonces se deforma. Entonces sí sabemos que esto es glomerular, el resto es debajo de todo lo que es glomérulo en adelante, ¿no? Eso nos ayuda también a poder manejar y decir de dónde puede provenir la hematuria. Y esta es una de las cosas que hemos repetido 80.000 veces, ¿no? En el caso de la hematuria, en función a su aparición. El número uno, uretra, y algunos mencionan también la próstata. Vamos a dejarlo ahí para no hacer dificultad, ¿no es cierto? Ok. Uretra y próstata. Eso nos está revelando la hematuria del primer vaso. Del tercer vaso, nos está hablando de que esto es vesical, vejiga. Y todos los vasos con hematuria, está hablando de qué? De todo el riñón superior, etcétera. Todo el riñón prácticamente nos está revelando que es una hematuria en los tres vasos. Entonces, esto una prueba bastante sencilla y que valora también dónde está el nivel problema, ¿no? Y acá vemos algunas patologías también frecuentes. Entonces, en este caso, si yo quiero saber, ¿no? ¿Qué le pido a esos pacientes? Aparte de la orina, puedo pedir pruebas de filtración, etcétera, ¿no? Porque siempre hay que descartar, y un antígeno prostático.
Pues si es un viene de ahí. Acá definitivamente ver cómo está el sedimento, que es importante, y acá otros elementos, ¿no? Como en este caso, cuando hay síndrome nefrótico, nefrítico, ¿no? Que hay que ver, valorar otro tipo de sin número de elementos que es importante. Recuerden que toda patología, cual sea, las pruebas basales son hemograma, glucosa, urea, creatinina, examen de orina. Esos se tiene que hacer en el paciente para valorar el estado integral del paciente. Luego van ustedes a los cosas específicos. Y vemos nosotros que acá, ¿no es cierto? Siempre la parte de imagenología es importante, ¿no? Y si es vesical, citoscopía. Acá viene lo que yo le mencionaba antes, las proteínas. Proteínas normales deben llegar hasta 150 miligramos en 24 horas o menos. Pero ya estamos hablando de una proteinuria evidente mayor de 150 miligramos. La mayoría, dice una albúmina, en este caso, cuando hablamos de albuminuria, que a veces se dosa también, mayor de 30 miligramos por 24 horas, que es diferente a la proteinuria total, la albúmina aparte, tiene que ver la presencia, primeramente, albúmina, proteína sérica, glucoproteína, una de ellas el Langhorst. Todo esto se enrolla aquí, en esta albuminuria. En la proteinuria glomerular predomina la albúmina. En la proteinuria tubular, microglobulina, lisozima, cadena ligera, conocida nosotros por el bencellón, y también la beta, ¿no es cierto? Microglobulina. Entonces, proteinuria glomerular a la albúmina. Proteína tubular, todos estos elementos de proteínas ya de bajo peso molecular. Y entre ellas lo que hemos visto en un paciente, la proteína de Benzoyón. Ahora bien, ustedes tienen acá el riesgo nefrótico, y avisa albúmina, etcétera. Pero acá, ¿cuál es el interesante? Lo que vuelvo a remarcar, ¿no? Tengo en cinta proteinuria y quiero determinar si esto es un problema nefrótico, hago proteinuria 24 horas. Le hago su glucosa, es un paciente diabético ya de tiempo. Ya no le vuelvo a hacer proteinuria 24 horas. Lo que le tengo que hacer a este paciente es una microalbuminuria. ¿Por qué? Porque esto está indicando el daño, en este carcino precoz del daño glomerular del paciente, sobre todo el paciente diabético. Y mayor de 30 miligramos en 24 horas es un factor de riesgo de una insuficiencia renal terminal y nos va a indicar el tiempo de sobrevida. Nosotros hemos tenido pacientes no solamente con más de 30, 40, 500, inclusive hasta 1000. ¿Qué significa? Que el daño glomerular es definitivamente terrible. Entonces, el pronóstico, vamos a decir nosotros, de sobrevida es muy corto. Entonces, cinta reactiva, proteína. 24 horas para determinar los síndromes. Y para ver toda esta viabilidad y el progreso de la enfermedad, microalbuminuria. Y ahí vemos nosotros algunas consideraciones que ustedes... Hay una cosa que se le preguntó, ¿no? Hay una oportunidad. Tú tienes proteinuria, muy bien, esta cantidad, albuminemia, que también es por pérdida, hipercolesterolemia y lipiduria. La pregunta fue, ¿qué pruebas en sangre le pido? ¿Ok? Mire, nada más eso. ¿Qué pruebas en sangre le pido? Proteinuria, proteína pues en sangre. En este caso, proteína total y fraccionada, porque me va a ver la albúmina. Si hay hipercolesterolemia, hay que pedirle colesterol, porque tengo que determinar que sea colesterol. Por eso que algunas prácticas se ha visto que se le pide colesterol al paciente que tiene un problema de síndrome, ¿no? Para determinar que sea un síndrome nefrótico. Y luego, ¿cómo están sus ácidos grasos? Aparte viene ya que hay edema, problema de coagulabilidad, que puede haber trombosis, etcétera. Pero recuerden que ustedes se encuentran algo en orina, eso tienen que determinarlo en sangre también, pues. Entonces también es algo importante que tener. El síndrome nefrítico es una de las cosas que realmente también, vamos a ver si acá está.
Acá está la general, síndrome nefrético. ¿Qué hay con síndrome nefrético? Que el síndrome nefrítico se puede observar en cualquier patología, hongos, parásitos, virus, problemas, gérmenes bacterianos u otros, ¿cierto? Como estamos hablando de glomeruloscopía primaria. Y en este nefrítico va a haber edema frecuente, ¿no es cierto? Hematuria frecuente, cilindros, va a haber oliguria, hipertensión, va a ser agudo y generalmente después de una infección. Y proteína menos de 3, ¿no? Y estamos hablando de síndrome nefrítico generalmente pensando en la post-estreptocócica, menores de 15 años, generalmente 2 a 3 semanas la faringitis, también puede ser en la piel, ¿no? Porque también los simpéticos también provocan eso. Y el 50% asintomática. Pues un desarrollo nefrítico post-infeccioso, generalmente estreptocócico, estamos hablando. ¿Y qué debo pedir ahí? Hay cosas interesantes, ¿no? Usted lo tenía en una de las posiciones del seminario. Para ese caso, estreptococo se debe utilizar el ASO y complemento de 3 y 4. Porque para ver que hay una lesión glomerular, tiene que haber baja de estos complementos 3 y 4. Porque esto cuando baja significa que está depositado en la membrana glomerular, entonces el daño es ahí. ASO, estreptococo. Una glomerulofritis postestreptococo, complemento con ASO. No se utiliza para ningún otro germen, solamente para el estreptococo beta hemolítico. Entonces, las cosas que ustedes ya conocen con mayor frecuencia, etcétera. ¿Qué cosa de utilizar? Una cosa tremenda, ¿no? Acá hay que valorar todo, pues lo que significa urea, creatinina, sodio, osmolaridad, densidad, ver también el electrolito, perfil hepático, serología, todo. Pero lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que hay elementos también, ¿no? Puede ser reversible, también se sabe. Eh, en UCI se presenta a veces muchos casos de esto, que a veces con una diálisis que le hacen en 2 oportunidades y se desapareció. Y vemos nosotros también que hay algunas consideraciones, ¿no es cierto?, en etiología. Puede ser perrenal, eso tiene que ver necesariamente con, muchas veces son donde está el síndrome séptico, infarto al miocardio, etcétera, todo lo que significa parte de volemia. Interrenal, hay un sinnúmero de elementos, y también posrenal, litiasis. Con frecuente se ve esto en los pacientes de UCI. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos una prerrenal, todo lo que es antes, renal pretambién, que hay un montón de mioglobinuria, que es hepatopatía, y posrenal las obstructivas. El renal crónico, ¿qué cosa? Aparte de todos los elementos que se puede utilizar ahí, que son pacientes con antecedentes diabético, hipertenso, arteriosclerótico, igual que el mencionaba, toda la basal, le piden dos cosas más, ¿no? Le piden el calcio, ¿cierto? Porque hay hipocalcemias, y también le piden Tevenon, aparte de todo lo que le piden a lo que significa el proceso agudo, el ASCII, que le gustan a ustedes decirle, ¿no? Se le agrega, y eso ahí en el hospital el nefrólogo siempre pedía en diálogos crónicos, justamente estas dos cosas, el calcio, ¿no? Y también el Tevenon, en ese, para ver la pérdida de sangre, ¿no es cierto?, a nivel digestivo. En tubulopatía ya le mencioné, beta, ¿no?, microglobulina, los controles de tanto de concentración y dilución, que es importante, y la osmolaridad, nos está hablando de esto. Aparte puedo agregarle otros, ¿no? Pero es lo más importante y más frecuente. Y cuando hay una cosa que le mencionaba a veces, ¿no? En la diabetes insípida, vemos también que hay, ¿no es cierto? Hay una, igual que acá, hablando de concentración y dilución también. ¿Qué se le pide?
O sea, de acá derecho es el HAT, pues. Tiene que ver con esa situación, ¿no? Pero no sé, no. En caso de la infección urinaria, ya sabemos, puede haber tres condiciones: ascendente, hematógena, linfática, la más frecuente que nosotros conocemos, pero, ¿dónde está? A ver. Dentro de los gérmenes, ya ustedes saben que el 90% es Escherichia coli. En estos casos también veamos que la autoridad sintomática le mencionaba, ¿no? Y esto generalmente es en ancianos y en diabéticos, dando una frecuencia. También puede haber en gestantes, ¿eh? También puede haber esto. Por eso que el control que se hace para de ginecología es así. Ahora, tampoco considerar que para hacer cultivo por una orina positiva, 100.000 colonias ya no existe eso. Eso está en los libros antiguos. En la actualidad, usted puede encontrar hasta 1.000 colonias y esa es una infección urinaria que sea baja o superior, etcétera, pero que hay que darle tratamiento, ¿no? Y eso, y otro término que se está utilizando mucho en el nefrólogo es la colonización, la presencia de gérmenes más allá, ¿no es cierto?, de la parte vesical y que lo que merita es control, a pesar de hacer el tratamiento, a veces persiste colonización, ¿no? Es el término que utiliza a nivel médico, ¿no? A nivel clínico, ¿no? En nosotros. Me estoy cansando ya. Ah, y acá viene la reina de todo. La estación neurológica tiene que ver específicamente con el líquido cefalorraquídeo. Ya el resto de dónde es la barrera, cómo ha evolucionado, esas cosas ya es importante. Y ustedes ven acá, es un líquido transparente, incoloro. Tienen ustedes ahí la cantidad que circula a nivel de todo lo que es el plexo, se reabsorbe. Y es lo que significa la filtración a través del plasma. Esto es lo interesante, ¿no? El color que se refiere no es color turbio, a veces es una equivocación, ¿no?, que tenemos. El color es claro, transparente, como si fuera un cristal de roca, se le dice así, como si fuera el agua que sale recién del grifo, así es el líquido cefalorraquídeo. No presenta ningún otro elemento, ni coágulo, ni estrías, ni nada. La gravedad está entre 1006 a 1007 o más o menos 7,3, ¿no? Presión de apertura, recuento de glóbulos rojos no existe, ¿ok? Solamente existe una presencia de matiz ahí cuando hay una punción traumática, que esto se diluye posteriormente. Luego tienen ustedes el recuento de glóbulos blancos, en este caso la mayoría linfocitos mononucleares, de 0 a 5 nada más. Los cloruros, ven ustedes ahí la proteína también raquídeo, la cantidad, el lactato, glucosa, casi la mitad de lo que es en suero, deshidrogenasa láctica, la gamma globulina y el sodio. ¿Qué se pide cuando el médico quiere saber un problema neurológico, en este caso infeccioso, ¿no? Se le dice citoquímico. Y el químico tiene que ver con las proteínas y la glucosa. Y el cito significa células que encontramos, ¿no? En este caso, sí pueden ser glóbulos blancos o son otros elementos de polimorfos nucleares. Eso es lo que es importante tenerlo presente. Acá hay las indicaciones, acá las contraindicaciones y la contraria que se conoce el líquido, ¿no? Cuando hay una hipertensión endocranial evidente, no se debe realizar, ¿no es cierto? En este caso, una punción lumbar para ver esto. No se debe realizar. ¿No? Cuando hay un problema de coagulación también, porque es peligroso.
Ahí vemos nosotros la presión. Generalmente la que toma es el médico, ¿no? En este caso, neonatólogo, eh, sea pediatra, el médico internista la toma. Ahora, dentro del examen, por eso esto es importante, ¿no? Vemos nosotros cristal de roca, color. Cuando vemos una con evidencia así ya de sangre, se llama pues un color hemorrágico, ¿no? O sanguinolento, podemos decir también. Pero hay un término que se maneja bastante que es santocromía. Y la santocromía tiene que ver con todo lo que está abajo. Presión elevada, presencia de bilirrubina, presencia de metahemoglobinuria, presencia de carotemia, presencia de algún componente, en este caso medicamentoso como rafepicina, presencia de hemoglobina, presencia de melanina y luego un amarillo rosado, ¿no es cierto? En este caso aquí, ¿no? ¿Qué significa también? Que han tenido alguna hemorragia y luego estas son cosas pasadas. No le digo que todos deben tener esto, pero ojo, una centrocromía puede ser porque tiene proteínas abundantes, es uno de los casos. Una centrocromía porque tiene bilirrubinas abundantes, es otro caso, ¿no es cierto? Y vemos acá, ¿qué es lo que vemos nosotros con frecuencia, ¿no? Y justamente la parte amarillo rosado en una hemorragia antigua, ¿no? No como esta hemorragia. Entonces llamamos, no le decimos ligeramente turbio, no le decimos ni siquiera rosadito, decimos santo crónico. Santo crónico, eso es lo que es el término todo esto. No tengo más que proteínas elevadas, no tengo el resto y veo que hay bastante proteína y se nota como una cierta ahí de opacidad, decimos santo crónico. Luego ya dosamos la proteína o los elementos que sean necesarios. Y ahí vemos, esta es otra de las cosas, no solamente es el color, ahorita vamos a ver el aspecto, ¿no? Transparente, límpido, así es el líquido raquídeo. Y ahí viene acá lo que es, ¿no? Puede haber opalescente, lechoso, donde puede haber este contenido también de proteínas y también de algunos gérmenes, ¿no? O tipo celular, en tela de arañas en caso de tuberculosis, que también la tuberculosis puede presentarse así, pero por lo menos hay una característica, ¿no? Y acá vemos nosotros, todas estas variedades que podemos tener de presencia puede ser por una meningitis propiamente bacteriana, tuberculosis, inmunoglobulina intracerebral, ¿no es cierto? Y acá, por trastorno de la barrera hematoencefálica, o sea, hay pérdida proteica también igual. Entonces, estos elementos no son, decir, esto se va a presentar así, ¿no? Pero es la frecuencia de lo que significa el aspecto, ¿no? Encontramos un aspecto, pues, turbio, como se dice, estamos viendo, pues, de que ahí sí hay una patología que tenemos que averiguarla. Glucosa, 40-80, ¿cierto? Es lo que se tiene. ¿Cuándo va? Que lo que interesa acá al neonatólogo, al médico, dice, ¿y cómo anda la glucosa? Doctor, está baja. Y de frente, esta es una bacteriana, meningitis bacteriana, meningitis tuberculosa, meningitis fúngica o una hemorragia subaracnoidea. Eso está hablando, porque generalmente esto se toma bastante más para meningitis bacteriana. Los otros también se pueden tomar, eso no se niega, pero para un diagnóstico ya al médico que lo ve, porque recuerde el tratamiento, y sobre todo en caso de neonato, de un cuadrema de meningitis es gravísimo, no se puede dejar ni 24 horas. Entonces, esto se tiene que reportar entre 30 minutos a una hora máximo para iniciar el tratamiento. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros. Glucosa baja, principalmente bacteriana. Proteínas, y vemos nosotros que acá, por una situación ya tanto de la barrera, etcétera, lo más importante es que se dice proteínas elevadas con glucosa baja, bacteriana. Luego podemos decir, no es fúngica, todas estas cosas, ¿no? Generalmente la parte viral sube muy poco. Generalmente son la bacteriana, tuberculosis o fúngica, sí suben bastante. Entonces, ¿y cómo hacemos el diagnóstico de esto? Vamos a ver la citología. Esta es la globulina. La globulina no se puede, no se maneja como una de estos, sino son pruebas de electroforesis.
Y acá lo que es interesante es que el hallazgo va a significar, en estos casos, pacientes con problemas neurológicos, sobre todo con alguna sospecha, es ver las bandas oligoclonales, ¿no? Que está en este uno. Y ahí vemos nosotros las causas, ¿no? Microesclerosis múltiple, ELES, Sjögren, síndrome de Guillain-Barré, brucelosis, cisticercosis, etcétera, sí provocan esta alteración en estos pacientes a nivel de líquido cefalorraquídeo por dosaje de globulina por electroforesis. Los cloruros igual también disminuyen, lo interesante, meningitis bacteriana, tuberculosis. Pues ya tenemos nosotros, por lo menos hay una parte importante a través de la química, manejarlo, ¿no? En el caso de la deshidratación láctica también que se utiliza, ahí vemos nosotros que puede ser por alguna situación, no solamente eh, patologías fúngicas, sino también una ACV, etcétera, problemas de leucemia o infartos también cerebrales, etcétera, o encefalopatía hepática, etcétera. Entonces, esto de ahí nos ayuda mucho a tener un diagnóstico con esta patología. El aumento de ácido láctico, definitivamente, nuevamente, bacteriana, fúngica y tuberculosis. El ADA exclusivamente se utiliza para tuberculosis. La lisozima aumento es habitual en las meningitis bacterianas agudas. Eso ya es, punto, ¿no? Ahora, y le decía, ¿no? El médico le pide citoquímico. La citoquímica siempre hacemos glucosa y proteína. Glucosa baja, proteínas elevadas, y luego vamos a la citología. La citología son elementos celulares. Si vemos nosotros elementos como si fueran estos de acá, que son polimorfonucleares, esos son bacterianos. Salvo excepciones al inicio de una tuberculosis viral, pero generalmente no se observa tanto así en estos, ¿no? En la frecuencia, porque nadie va pues a la mitad del día, como decir, para hacerse la prueba, ¿no? Entonces lo que se presenta ahí, tenemos proteínas elevadas, glucosa baja y polímeros nucleares, es una meningitis bacteriana. A determinar, generalmente en la mayoría de casos es neumococo. Si nosotros tenemos también, como te mencionaba, glucosa y proteínas elevadas, y tenemos estas células que son eosinófilos en líquido, estamos hablando que puede ser parasitaria o fúngica. Si vemos nosotros, en este caso, glucosa baja, que no baja mucho, y proteínas, sí se puede elevar más, pero no tanto como los otros. Y vemos mononucleares, en este caso linfocitos, sí estamos hablando de un proceso viral, tuberculosis, micótico o también un problema ya degenerativo, ¿no? Esclerosis múltiple. Entonces, el nuclear, netamente bacteriano. Eosinofílica, parásito y fúngico, y mononuclear, tuberculosis y viral por la preferencia. Y acá vemos algunas situaciones que no es para complicar la vida, y vemos ahí, y luego hacemos el gramo. Y ahí utilizamos nosotros, vemos todos estos elementos, y generalmente el famoso ahorita que se está viendo mucho es el Streptococcus grupo B, ¿no es cierto? Galactidae, esto provoca una meningitis también a un paciente y puede ser sepsis también un neonato y por contagio del canal del parto, ¿no? De este germen que ahorita se está tratando de eliminarlo. Acá está la meningitis, Neisseria meningitidis, etcétera, y tuberculosis. Acá está el esto y acá también lo tenemos nosotros. Como decía, el micótico puede estar alterado, ¿no? ¿No es cierto? Estos elementos celulares, mononucleares, pero aquí hacemos campo oscuro, acá, ¿no es cierto? Una gota de tinta china para ver esto, es un cricocoto. Entonces, ¿a quién se le hace pacientes con inmunosuprimidos? Eso es lo que es. En nuestro medio sí ha habido casos, ¿no? De la cantomaeba en dos niños, uno de ellos fatal, ¿cierto? Que provocó también el ingreso de esta ameba, ¿no? A nivel neurológico.
Toxoplasma también. Generalmente el criptococo y toxoplasma son de pacientes con inmunosuprimidos. Mencionar solamente algunas cosas, ¿no? El caso de Alzheimer, ¿qué se está viendo? ¿No? En la actualidad ya hay bastantes cosas, pero se sabe mm, de que el Tau 217 y el Tau 231 con la cadena ligera de filamentos aparecen ante los síntomas. Y este está trabajando con eso, ¿no? No le digo que ese es el diagnóstico definitivo, pero es que más se avecina a los problemas de Alzheimer. Acá está la beta amiloide, tau y etcétera, lo que provoca en cada uno de ellos, ¿no? Funcionamiento y deterioro. Y lo que le mencionaba, ¿no? Ahorita es el eje intestino-cerebro. Hay trastornos de estos, se está considerando lógicamente a unas variantes ahí de elementos que se eliminan a través de las heces y que provocan una alteración también neurológica. ¿Qué se debe descartar en estos casos, ¿no? Es la ausencia o el déficit de vitamina B12 y aumento de la hemocisteína provoca también cuadros eh, psiquiátricos, ¿ok? Entonces, al anciano sobre todo hay que valorar esto y suplirle también los elementos que son necesarios, ¿no? Para evitar que haya mayor compromiso. Nuevamente, hemograma y pruebas basales, ¿no? Hay que saber si el paciente está en anemia también, pues, ¿no? Entonces, todas estas cosas importantes, como si es diabético o no es diabético. Se puede usar, como decía acá, el gen ApoA4, que esto ya no lo hacemos nosotros, definitivamente es molecular, pero sí lo que se hace es nuevamente el tau, que hemos mencionado antes, 217, y luego también la beta amiloide, que son dos cosas que ayudan mucho también a esto, y se sabe que pueden utilizarse también la sangre y el hígado cefalorraquídeo para su detección. Y esto aparece como una especie así de eh, aviso, ¿no? De que hay un problema degenerativo. También se sabe, y esto también se está estudiando mucho, acerca del perfil lipídico. Esto también en la degeneración se está viendo estudios de hace ya varios años y hay que verlos, ¿no? Si hay síndrome metabólico, también hay marcadores también de la función renal, podrían prometer también estos problemas neurológicos. Hay que nuevamente descartar hipotiroidismo, déficit de vitamina 12, neurosífilis, HIV y también hipercalcemia. Y lógicamente el estudio de resonancia es importante también e interesante. Entonces, en caso de lo que nos interesa es el tau y la beta amiloide que se está utilizando en el diagnóstico en líquido cefalorraquídeo. En el Parkinson, en todas las evidencias de lo que significa ¿qué es lo que se está viendo? Aparte de las cosas que están aquí, el calcio, proteína, ceruloplasmina, porque hay que determinar que no sea por acúmulo de calcio, digo, de cobre y fierro, en la ceruloplasmina, aparte de lo que está al otro lado, o sea, proteínas unidas al cobre, el cobre libre, toxina, porque este es más ambiental, se conoce, ¿no? Interleuquina, porque tiene que ver que hay un proceso inflamatorio. Y miren acá lo que mencionaba de esta degenerativa, ¿no? Lípidos, ApoA1, que es también ver esto si es que hay alguna alteración, porque a pesar de ser bueno, puede haber alguna situación ahí también que sea comprometida. Y el gen del cromosoma, que se está utilizando en la actualidad como trabajo, ¿no? Para determinar esto, el fragmento de ARN de transcripción, algo por el estilo, ¿no? Para no entrar a eso, ARNT. Eso estimula, ¿no? El papel de la síntesis también de proteínas. Se incide, dice, en fragmentos, desempeña diversas funciones, y es una de las grandes situaciones a veces que no se puede
determinar a veces, ¿no? Muchos de estos elementos que son marcadores, cuando están a nivel normal, ayudan. Cuando están a niveles anormales, perjudican, incluyendo, dice, adaptación, el estrés celular, etcétera, etcétera. Vemos otras proteínas también vinculadas y vemos a un gen y mutaciones también de esto. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros esta situación del manejo? Hay que descartar que no sea un problema de otros elementos tóxicos, ¿no es cierto? El cobre, el fierro, si hay problemas de toxina, si hay problemas de lípidos, si hay problemas de inflamación, y luego determinar también que no sea un componente genético. En la enfermedad, definitivamente de Creutzfeldt-Jakob, vemos nosotros la parte genética, vemos acá el ovillo, el prione, ¿no? Que son alterados y vemos las lesiones neurológicas. Y se está utilizando ahorita una prueba, ¿no? Ahí se puede utilizar la detección de líquido de las proteínas 14:33 y las proteínas reguladoras, y también ensayos con un sistema, ¿no? De prueba rápida que se llama, para ver también las proteínas preónicas que están plegadas como que es lo que se está estudiando actualmente en el hallazgo, pero ya con la parte hallazgo también de imagenología, las lesiones eh, y el hallazgo pues, genético, eso no da el diagnóstico, ¿no? Que esta es una enfermedad bastante de gran mortalidad. Y por último, creo que la esclerosis múltiple. Acá, como vemos, es lo poco que se puede utilizar acá en líquidos cefalorraquídeos es la presencia de bandas oligoclonales. Esa es una de las cosas que se utilizan y ahí está. ¿No? Y ahí vemos, hay un estado inflamatorio del cerebro, pleocitosis, o sea, el líquido cefalorraquídeo. Significa que el recuento celular mononuclear es mayor de 50. Recuerda que lo normal es 5. Hay hiperproteinorraquia, sí lo hay, porque en todos los procesos de inflamación, ¿no? Siempre va a haber, pero no son tan altos. ¿Ok? Hay aumento de la hemoglobina G, que indica síntesis intratecal. Es una de las cosas también que evidencia que hay un daño netamente ahí a nivel central. Luego ustedes tienen ahí, quién es más específico, ¿no? Una G de líquido cefalorraquídeo sobre una G del suero, ¿no? Que son ya indicadores que se manejan a nivel neurológico, ¿no? Y lo que sí se menciona para nosotros es las bandas oligoclonales IgG, el líquido cefalorraquídeo, no en suero, y se conoce que son específicas de la enfermedad eh, esclerosis múltiple. Entonces, aquí bandas oligoclonales, en caso de nosotros, ¿no? Vamos a tener que apurarnos ya. Ahora, el síndrome convulsivo también, como un neonatólogo decía, oye, ¿qué? Le preguntaba, ¿no? ¿Por qué? Oye, ahí sí tiene convulsiones, sí, me dice. Y yo le veía pues que le pedía a todos ellos, aparte que puede haber problemas traumáticos, todo eso, ¿no? Bioquímicamente, ¿qué le pedía? Calcio y glucosa. Y el calcio junto al magnesio. Me dice, si nosotros tenemos tanto hipocalcemia como hipocalcemia, hipomagnesemia, sospecha. Esto va a dar convulsiones. Y si es una paciente diabética y el niño tiene recién nacido hipoglicemia, convulsiones. Esa es la razón. Esa es la razón frecuente de las convulsiones del recién nacido.
Las otras causas puede ser ya causa infecciosa, donde hay que ver la bilirrubina, la procalcitonina que se utiliza para estos pacientes con problemas meningios, sobre todo en niños, ¿no? Es lo que más utiliza. Entonces, en recién nacido tenemos sobre todo las primeras partes, ¿no? Calcio, magnesio y la glucosa. Si hay meningitis, ya le colocamos todo el resto como si fuera gente adulta. En lactantes tenemos que, aparte es el febril, etcétera, etcétera, casi todos se le pide lo mismo, ¿no? Si fueran adolescentes, como también acá en este caso, ¿no? También adultos, porque nos gusta mucho ahorita la chicharrón, neurocisticercosis. Aparte de todos los elementos de diagnóstico y imagenología, ¿qué se pide a estos pacientes? El diagnóstico de una neurocisticercosis dentro del laboratorio es Westerbrot, en el líquido cefalorraquídeo. Y luego se pide hemograma, perfil hepático, BDRL para descartar, pero el diagnóstico es Westerblot, el líquido cefalorraquídeo para una neurocisticercosis. En ACV, definitivamente los primarios son hipertensión y también factores que, igual, ¿no? Diabetes, que son importantes también tenerlo presente. Mm. En laboratorio, definitivamente, eh, solamente hay una consideración, no se debe hacer si que en este caso hay una hipertensión endocrinal y luego se puede pedir el resto de cosas. Si queremos que sea diabético, hay que pedir mirona glicositada, su EKG, imagenología, perfil de coagulación, marcadores cardíacos, como una especie de pasaje, ¿no? Pero recuerden que una CB, el líquido vamos a observarlo de una manera diferente y lo que sí es determinar si hay otro compromiso, ¿no? Compromiso generalmente de tipo imagenología ayuda mucho acerca de eso y vemos nosotros como la aterotrombótica, que acá tiene que ver pues el manejo de los lípidos, ¿no? Que son parte también del manejo de este caso, ¿no? Ahí tenemos, en general son las pruebas que más se utilizan. En la hemorragia subarachnoidea sí hay una cosa interesante, es en esto. El médico que observa me lo dice de frente, me dice, avísame si tiene crenocitos. O sea, ¿qué encontramos? Un líquido cefalorraquídeo sanguinolento. Podemos encontrar también abundantes células. Podemos hacer la de los tres vasos, ¿no? Para determinar realmente si esto tuvo, que realmente toman dos nomás, pero la primera, que donde si hay traumática, eso en la segunda desaparece. Se le puede pedir también ferritina o dímero D, es positivo también en la hemorragia subarachnoidea, y acá viene lo que más les interesa a los médicos, ¿no? Sí, hay glóbulos rojos deformados, que para nosotros le decimos crenocitos. Desde la presencia de eso, ya ellos dicen, ah, no, este es de arriba, vamos a tratarlo con ese problema. Entonces, es una hemorragia subarachnoidea, aparte de la sospecha, ¿no?, visual, aparte de la clínica, aparte de los leucocitos, aparte de las proteínas, es la observación de los crenocitos en el líquido cefalorraquídeo, que esto implica que había una hemorragia, ¿no?, interior. Entonces, lo que les gusta conocer a los médicos y ya con eso determinan la patología. Aparte de la clínica, por supuesto. Acá en el traumatismo, el TEC, lo más importante es si son expuestos. Si son expuestos, podemos tener complicaciones sépticas, ¿eso es cierto? Entonces, sí, también hay hemorragias de otros tipos, hematomas. Entonces, si tienen problemas, hay que hacerle su cultivo, pues. Y como esto entra, generalmente cuando hay esto y una presencia de TEC, algo que expuesto, etcétera, hay que acomodar las cosas, como dices, es una situación quirúrgica. Y acá tiene que haber de todas maneras el cultivo
se le toma ahí, a veces la salida del líquido cefalorraquídeo o también de la herida, va a terminar que no haya un compromiso mayor. Luego el resto tenemos que ver, ¿no? Como si fuera una cirugía. Y en caso de la meningitis, pues ya es conocida, hay síntomas comunes, etcétera, de adultos. Y yo le mencionaba antes en lo que se refiere a las, vamos a ver si por acá está, no está. Vemos nosotros, si vemos una bacteriana turbia, bueno, la presión, vamos, es importante, ¿no? Hay polimorfos nucleares, la glucosa está baja y las proteínas están elevadas. Tuberculosis también está turbio, la glucosa está baja, igual la glucosa, digo, los leucocitos también están elevados, pero no tanto. Y acá sí es mononucleares, igual que el virus, y por las zonas asépticas. La glucosa está baja y las proteínas también están elevadas, aunque no mucho. Y si el caso es fúngica, también igual. Y la séptica, que es la viral, generalmente la turbina no se ve, es muy ligero. Y tenemos nosotros también mononucleares, no polimorfos nucleares, sino mononucleares. Al inicio está hablando, pero después generalmente no la vemos esto, lo vemos generalmente ya mononucleares. Igual tenemos una glucosa que a veces permanece, ¿no? Igual, pero la proteína aumenta un poquito. Pues ya con esto estamos determinando que no, que un cuadro de meningitis bacteriano, tuberculosis, generalmente fúngico o viral, ¿no? Que generalmente eso es lo que se tiene que determinar. Y acá vemos nosotros, es meningitis vírica séptica, es frecuente, sí, esto es lo más frecuente en los niños, más que una bacteriana, viral, sí. No es muy grave, algunos pueden ser graves cuando no están cubiertos. Estos son los virus que son frecuentes. En caso de la bacteriana, definitivamente el neumococo sale adelante de todo. Meningococo ya casi no vemos, medicina meningitis. El estreptococo grupo B es lo que ha aumentado por esta situación del parto. Escherichia coli, también hemos visto. Meningitis solamente por ameba, hemos tenido informes, ¿no?, acerca de eso. Fúngica, ya hemos mencionado, pacientes inmunodeprimidos, criptococo, criptoplasma capsulato, puede ser también cándida, etcétera. Es lo que más se conoce en la actualidad. Bueno, hijos, jóvenes, doctores, ya me cansé.